la empresa a lo largo del tiempo. O sea, un poco un análisis de cómo fue evolucionando, porque es llamativo y en alguna medida cómo la empresa va cambiando, va definiendo distintos modelos de mundo, ¿viste? O sea, la empresa no es la misma. Las que aparecieron allá antes de la primera revolución industrial, quizás en la Edad Media, a las de hoy, poco que ver. Aunque aquellas primeras talleres artesanales de la Edad Media no desaparecieron. O sea, si yo voy a cualquier pueblo, en cualquier lugar, me voy a encontrar todavía un artesano, un herrero, un carpintero que hace cosas a pedido y que todavía sigue administrando la empresa como si fuera un taller, o sea, no, o sea, sin los criterios empresariales. O sea, la evolución de la empresa es como ola, pero aparece una nueva forma de empresa que genera otra, pero las anteriores no van desapareciendo, van a ir quedándose, asimilándose como capas, una arriba de otra, ¿no? O sea, una evolución similar, nosotros vimos en la clase pasada cómo evolucionó el capitalista, la empresa evoluciona de un modo muy parecido al capitalista. La primera tipología de empresa que tenemos es lo que se llamó el taller artesanal, preindustrial. De la edad moderna, quizás arrancó en la edad media. ¿Qué caracterizaba el taller artesanal? Había un maestro que era el dueño del saber, del conocimiento, de la artesanía, y había aprendices que en alguna medida aprendían la profesión. La relación no era empresario-trabajador, la relación era de maestro-aprendiz, casi de profesor-estudiante. Y no había especialidad, todos aprendían a hacer todo el proceso y normalmente respondían por pedido. Con la primera revolución industrial aparece una nueva forma de organización de empresa diferente al taller. Se llamó la fábrica, fábrica de la primera revolución industrial. ¿Qué es lo que caracteriza la fábrica? Aquí ya aparece el dueño y los trabajadores. Y los trabajadores, o sea, se divide el trabajo. O sea, ya no aprendemos a hacer todo el proceso productivo, sino que el proceso productivo se divide en 3, 4 pedazos. Y cada uno se va especializando en alguna parte de ese proceso productivo que va a terminar en el bien final. Y al haber procesos diferentes empiezan a aparecer alguno que controle cómo se va haciendo la cosa, por lo cual aparece un primer cargo jerárquico que es el capataz. Son figuras típicas de la fábrica de la primera revolución industrial. La segunda característica, ya no se produce por pedido, sino que se produce para el mercado. O sea, ya hacemos oferta sin importar la demanda, producimos y llevamos al mercado, buscando que se venda. Esta empresa, la fábrica, puede ser considerada como una extensión de la persona. O sea, el modelo neoclásico que considera a la empresa como una extensión de la persona es el modelo de la empresa de la primera revolución industrial. O sea, después desaparece. La fábrica opera con escala local en un primer momento y provincial en segundo momento. Y la parte administrativa de la fábrica es ínfima y la mayoría de las veces hecha por el propio empresario y su familia. Esto siempre cuando toco me hace acordar ¿cuánto tiempo pasó? Hace como 20 años. Todavía vivía en General Pico, La Pampa, di un curso para pequeñas empresas, muchos talleres, muchas fábricas pequeñitas todavía, y me llamó mucho la atención en esto de la administración mínima,
porque la empresa, el marido, en general era un matrimonio dueño, el marido era el que conocía la tecnología, la artesanía, y tenía la empresa con 2 o 3 empleados. Y la parte financiera la hacían las mujeres. Las esposas eran los que iban a los bancos, hacían los trámites. Algo bastante importante. Me llamó mucho la atención en aquel momento. Esta fue la segunda empresa. Segundo prototipo de empresa, la fábrica de la primera revolución industrial. Segunda mitad del siglo XVIII. Primera mitad del siglo XIX, esta fábrica, que tenía una escala local y provincial, en algunos casos empezó a alcanzar escala nacional. Empezó a trabajar para mercados que ya eran en alguna medida nacionales. La ciencia y la técnica habían evolucionado, y esta gran fábrica había evolucionado al ritmo del cambio científico-tecnológico, y eso había ocasionado que el personal, el trabajo, se empezara a clasificar entre el trabajo técnico que dominaba o sea, el desarrollo que había tenido la tecnología, y aquel trabajo que no implicaba ese conocimiento, que empezó a llamarse trabajo no calificado. De esa época viene el trabajo calificado, que es el técnico, y el no calificado. Y en la gran fábrica empieza a contratarse empleados administrativos. Ya no solo hay trabajadores de producción. O sea, la administración sigue siendo del único dueño o de los 2 o 3 dueños. En eso no ha cambiado. Pero sí toman empleados administrativos, con la cual la administración empieza a separarse del capital. ¿Estamos hasta allí? Cuarta tipología de empresa. Profe. Sí. En 4 minutos se cierra la llamada. Lo está notificando. Habría que abrir una nueva, si no lo deja a la mitad de la explicación y nada por el estilo. Sí, ahí voy a ocuparme, a ver, va a tratar de hacer eso.